Los dinosaurios fueron enormes criaturas que habitaron la Tierra hace muchísimo tiempo. Esta verdad evidente la conocen incluso los niños pequeños gracias a los dibujos animados. En cambio, los adultos a veces usan la palabra dinosaurio para referirse a alguien anticuado. En realidad, los dinosaurios vivieron durante la era mesozoica, que comenzó hace 252 millones de años. Y al final de ese periodo, hace 66 millones de años, un enorme asteroide impactó contra la Tierra, provocando un cambio climático repentino que acabó con la mayoría de los dinosaurios. ¡Hola a todos! Se cree que durante aproximadamente 165 millones de años, estos enormes reptiles dominaron el planeta. Sin embargo, pensar que todos los dinosaurios eran criaturas gigantescas no se ajusta a la realidad. De hecho, la diversidad de especies de estos asombrosos seres es simplemente impresionante. Existían desde monstruos herbívoros realmente colosales hasta pequeños carnívoros increíblemente inteligentes. Amigos, esto es Pangea. Ahora, prepárense para descubrir el top 5 de los dinosaurios más asombrosos de esta llamada familia de los dinosaurios. ¡Vamos a comenzar! Troodon. El Troodon es conocido como el dinosaurio más inteligente de todos. Su cerebro, sorprendentemente grande para un reptil, pesaba entre 30 y 40 gramos en un cuerpo de 2.4 metros de largo y unos 50 kilogramos de peso. Esto representa apenas el 0.08% de su peso corporal, pero es una cifra verdaderamente récord entre los dinosaurios. Para comparar, el cerebro humano equivale aproximadamente al 2% del peso corporal, así que, por supuesto, el Troodon no llega a ese nivel. Sin embargo, en su época pudo haber sido algo así como un profesor del Cretácico. Aunque hay científicos que piensan que el Troodon se parecía más a un loro. A primera vista, esto puede sonar como un insulto, pero considerando que los loros están entre las aves más inteligentes, no parece algo deshonroso. Gracias a su elevada inteligencia, el Troodon desarrolló inevitablemente un comportamiento social muy avanzado. Seguía planes racionales y se desplazaba en grupo, lo que le permitía moverse sin miedo, incluso entre depredadores mucho más grandes que él, ocupando un lugar alto en la cadena alimenticia. Como depredador, el Troodon también contaba con armas bastante efectivas. Por ejemplo, garras curvas, músculos bien desarrollados, gran agilidad y ojos con visión tridimensional. Pero lo que más queremos destacar es que la razón principal por la que el Troodon forma parte del top 5 de los dinosaurios más extraordinarios es su elevada capacidad intelectual. Según una hipótesis formulada con algo de humor por algunos investigadores, el Troodon bien podría haber evolucionado hasta convertirse en una especie inteligente, algo así como un hombre dinosaurio. Esta teoría fue representada visualmente por el paleontólogo Dale Russell, quien en 1982 creó un modelo imaginario del dinosauroide. Años más tarde, el escritor de ciencia ficción Harry Harrison retomó esta idea en su trilogía Al oeste del Edén. En esta obra, Harrison plantea la posibilidad de que el asteroide no haya impactado la Tierra hace 66 millones de años, sino que simplemente la haya sobrevolado. Gracias a eso, surgió una civilización de reptiles inteligentes en la Tierra, y millones de años después, cuando apareció el Homo sapiens, la humanidad tuvo que enfrentarse a esos reptiles inteligentes para sobrevivir. Esa es la historia, y la verdad no suena tan descabellado, ¿verdad? Si aquel asteroide del destino no hubiera llegado, tal vez eso habría ocurrido de verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Tericinosaurio. No confundas al tericinosaurio con el tiranosaurio, tan conocido por sus numerosas apariciones en películas de ciencia ficción. El tiranosaurio también aparecerá más adelante, pero primero hablemos de este pariente suyo que es aún más asombroso. A diferencia del tiranosaurio, este dinosaurio era herbívoro, pero su aspecto resultaba incluso más aterrador y extraño que el del famoso primo con nombre similar. Imagina una criatura enorme de 10 metros de largo, con unas garras en las patas delanteras que alcanzaban 1 metro de longitud.
no hay otro dinosaurio que haya tenido uñas de tamaño tan descomunal. Si los humanos modernos tuvieran las uñas tan largas como estas, sería completamente imposible conducir un auto, pero en cambio, los manicuristas vivirían en las casas más caras de la ciudad. Si estás pensando que el tericinosaurio usaba esas garras curvas para destrozar a cualquier criatura desprevenida que se le acercara, te equivocas. Nada que ver con eso. En realidad, el tericinosaurio era un tranquilo herbívoro, y esas aterradoras garras le servían para acercar a su boca ramas con hojas y alimentarse de ellas. También se cree que se alimentaba de insectos y que usaba sus garras para romper nidos de hormigas o termitas. Y en ciertas ocasiones es posible que recurriera a ellas para defenderse de depredadores insistentes. Aunque si tomamos en cuenta el tamaño de ese mecanismo de defensa, las fuerzas del orden actuales lo habrían acusado por portar un arma peligrosa. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar con total certeza es que jamás ha existido otro ser vivo en la historia de la Tierra con unas garras tan gigantescas. Estegosaurio. Este dinosaurio no era especialmente inteligente, ni tampoco particularmente grande. Aunque con una longitud de hasta 10 metros, no se le puede llamar precisamente un animal pequeño. Lo que distinguía al estegosaurio de otros dinosaurios de tamaño similar eran las enormes placas óseas extremadamente duras que tenía sobre el lomo, además de una cola con púas. Si no fuera porque no lanzaba fuego por la boca, podríamos decir que era un auténtico dragón. Por cierto, su boca era bastante pequeña en comparación con el tamaño de su cuerpo. Y es que este dinosaurio de apariencia dragonesca era herbívoro. De hecho, si no fuera por esas extrañas placas óseas, el estegosaurio habría pasado completamente desapercibido en el mundo de los dinosaurios. Porque, aparte de eso, lo único destacable era su inteligencia extremadamente baja. De entrada, su cerebro era tan pequeño que simplemente no tenía posibilidad de desarrollar mayor capacidad cognitiva. Según el tamaño de su cráneo, se estima que el cerebro del estegosaurio era, como mucho, del tamaño de una nuez. Aunque hubo un tiempo en que algunos investigadores pensaban que tenía un segundo cerebro, supuestamente ubicado cerca de la pelvis, aunque esa hipótesis fue descartada más adelante. Así que, hasta el día de hoy, las principales características del estegosaurio siguen siendo las mismas, sus placas dorsales y su diminuto cerebro. Dicen que sin usar la cabeza no se puede sobrevivir, pero el estegosaurio logró vivir entre 20 y 30 años durante el Jurásico y con bastante tranquilidad. Tal vez nadie quería meterse con un tonto blindado, y sinceramente, se entiende perfectamente. Espinosaurio y Tiranosaurio Rex. El espinosaurio fue el depredador carnívoro más grande de la historia de la Tierra y cazaba en aguas poco profundas cerca de la costa. Probablemente entre ustedes haya personas escépticas que estén pensando algo como esto. El carnívoro más temible es el Tyrannosaurus Rex. He visto Jurassic Park, no me van a engañar con eso. Y en cierto modo, esa postura escéptica tiene su parte de razón. Incluso como simple ejercicio mental, predecir qué pasaría si estos dos se enfrentaran en combate es casi imposible. Y no solo porque, aunque ambos vivieron en el Cretácico, lo hicieron con millones de años de diferencia, ni porque habitaran en continentes distintos. En realidad, el entorno en el que vivía cada uno también era completamente diferente. Mientras que el espinosaurio era un depredador semiacuático que se alimentaba sobre todo de peces y animales acuáticos, el Tyrannosaurus Rex era casi completamente terrestre, con la capacidad de atacar y derribar a grandes dinosaurios herbívoros como el Triceratops o el Edmontosaurio. En cuanto al tamaño corporal, el espinosaurio era más largo que el Tyrannosaurus Rex. El espinosaurio podía medir entre 15 y 18 metros de largo, mientras que el tiranosaurio alcanzaba unos 12 a 13 metros. Sin embargo, el tiranosaurio era más pesado, pesaba entre 8 y 9 toneladas, frente a las 6 o 7 del espinosaurio. Y en cuanto a fuerza de mordida, ningún otro ser vivo se le podía comparar al Tyrannosaurus Rex.
Según estimaciones de los investigadores, este dinosaurio podía morder con una fuerza de entre 6 y 8 toneladas. Esa es una de las mordidas más potentes de todos los animales que han existido sobre la Tierra. En cambio, el espinosaurio no necesitaba una mordida tan poderosa. Para atrapar peces, le bastaban unas mandíbulas alargadas, más adaptadas a capturar presas que a triturar huesos. Así que, si un ser humano viajara al pasado como en Jurassic Park, es poco probable que se encontrara con un espinosaurio. A menos, claro, que decidiera recorrer los enormes sistemas fluviales del norte de África de aquella época. En cambio, un encuentro con el Tyrannosaurus Rex sería mucho más probable. Aunque, por supuesto, ese encuentro no terminaría nada bien para el ser humano. Imagínate toparte con una bestia feroz de 8 toneladas, capaz de alcanzar los 25 kilómetros por hora, con una de las mordidas más poderosas del mundo. En resumen, la comparación entre estos dos depredadores muestra que el espinosaurio fue el mayor cazador de zonas acuáticas, mientras que el Tyrannosaurus Rex fue el más temible y peligroso depredador terrestre. Argentinosaurio. Este dinosaurio es considerado el más pesado de todos los que se conocen, y según estimaciones de los paleontólogos, su peso habría alcanzado entre 70 y 90 toneladas. Aquí conviene destacar que el Diplodocus, mucho más conocido por el público general, pesaba apenas entre 10 y 15 toneladas. Además, estos dos dinosaurios vivieron en épocas completamente distintas. El Diplodocus habitó durante el Jurásico, hace 150 millones de años, mucho antes que el Argentinosaurio, que vivió en el Cretácico, hace unos 95 millones de años. El Argentinosaurio fue también uno de los animales más grandes de la historia de la Tierra, con una longitud que alcanzaba entre 30 y 35 metros. Y a pesar de su colosal tamaño, o quizá precisamente gracias a él, el Argentinosaurio era uno de los titanosaurios más tranquilos y pacíficos. Este dinosaurio tenía un cuello largo, una cola también larga y unas patas gruesas con forma de columna. Gracias a su descomunal tamaño, los ejemplares adultos de Argentinosaurio eran prácticamente intocables, incluso para los depredadores más grandes. Sin embargo, sus crías eran presa frecuente de dinosaurios carnívoros terópodos. Para protegerse de estos depredadores, los argentinosaurios desarrollaron un comportamiento gregario y comenzaron a desplazarse en manadas. Y al cooperar entre ellos, incluso los carnívoros más feroces de su época no representaban una amenaza real. Su principal fuente de alimento eran las hojas de las copas de los árboles. En cambio, el Diplodocus, con una estatura más baja, prefería alimentarse de vegetación más cercana al suelo, lo que marca otra diferencia importante entre ambos. El Argentinosaurio comía hojas junto con las ramas, y para poder digerirlas, almacenaba en su estómago enormes piedras llamadas gastrolitos, que funcionaban como molinos internos. En proporción a su cuerpo, su cabeza era diminuta, y aunque se cree que tenía cierto grado de vida social, su capacidad intelectual parecía bastante limitada. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu like y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!